Daniel, gusto de tenerte. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás? Paulino Rodríguez te saluda. Encantado, Paulino. Gusto en dialogar contigo. Bueno, primera reflexión de lo que rubricó en Madrid Repsol respecto al acuerdo con YPF. Había que levantar el aplazo que YPF tenía en este tema. Recordemos que se expropiaron acciones de Repsol sin establecer un precio y sin una indemnización previa, tema que lo prevé la propia ley de expropiación en la Argentina y las leyes similares que existen en el mundo. Esto era una debilidad para esta YPF, que tenía que conseguir financiamiento internacional y que necesitaba socios estratégicos, y había que llegar a algún acuerdo. Obviamente que desde el precio que formuló el gobierno cuando hizo este acto y dijo que Repsol era la que nos iba a tener que pagar a estos 5.000 millones de dólares que se ha arreglado ahora, hay un trecho significativo. Tendremos que ver si el precio es justo, razonable, en función de las reservas que tiene la empresa YPF, pero había que levantar esta capitis diminutio, este aplazo que tenía YPF, y en ese sentido es una noticia favorable. La forma de pago, la creación de estos tres nuevos bonos, el Bonar 24, el Bonar 2017 y el Discount 2033, ¿lo convencen? ¿Cree que está bien, digamos? Y Paulino, acá viene el tema. Si uno pudiera hacer historia contrafáctica, yo le digo que 2 años atrás, las condiciones en que estaba la Argentina, las condiciones en que estaba Repsol YPF, que ya tenía un management argentino, yo creo que con un plan estratégico para el sector energético, dispuesto a cambiar los ejes de la política energética, podríamos haber acordado con España la toma de control sin pagar nada. Y nos hubiéramos evitado estos 2 años de aislamiento de los mercados internacionales y hubiéramos podido adelantar toda la exploración que requiere el desarrollo potencial de los recursos de Vaca Muerta. Hicimos lo que hicimos y ahora estamos transfiriendo con estos títulos de los cuales habló el problema al gobierno que viene, porque estos son títulos que tienen plazos de gracia y van a vencer en el próximo gobierno. Es decir, que esta patriada sirvió para alentar un poco de fervor popular, y que dijimos que no nos iba a costar nada. Bueno, nos cuesta mucho y le cuesta al gobierno que viene. Esto que estamos evaluando en estos títulos es el daño emergente de lo que sucedió. De lo que yo le estuve hablando es el lucro cesante, de haber hecho las cosas como las hicimos. Es decir, nos apartamos más de los mercados internacionales y hemos estado perdiendo un tiempo precioso en el cual el sector energético siguió perdiendo reservas, siguió perdiendo producción y le hizo al país importar cada vez más energía. Da la impresión, Montamat, que había cierta algarabía en el gobierno. Galucho fue tal vez el hombre más contento en las últimas jornadas, porque lo que se dice es que a partir de este acuerdo zanjado con Repsol podrían llegar eventualmente socios de Repsol en otras partes del mundo que tenían tabicado el ingreso a la Argentina a partir de la irregularidad o lo no resuelto judicialmente hablando con la propia compañía petrolera española. ¿Es pensable que esto suceda, que más acuerdos como el de Chevron lleguen para fluidizar inversiones y mejorar la producción y productividad de los pozos y de Vaca Muerta en la Argentina, o todavía es prematuro decirlo? Yo creo que todavía es prematuro, Paulino, porque levantamos este aplazo, pero a YPF le quedan 2 aplazos de contexto. Un aplazo es la política energética. Todas estas empresas internacionales ya conocen la película energética argentina. Y si no están haciendo más inversiones es porque no les gusta. Bueno, no hay señales de que la política energética vaya a ser cambiada
estructuralmente para YPF y para el resto de los actores que representan el otro 65% de la producción de petróleo y gas. Y el segundo aplazo, el contexto económico del país, un contexto económico de una Argentina que está fuera de los mercados del mundo, con un financiamiento que es caro para todas las empresas, con una inflación de 2 dígitos de hace varios años, con las dudas que planteaste en tu editorial sobre el futuro económico de este año, que puede ser mejor o peor, pero siempre dentro de una situación muy crítica, porque la inflación es alta, porque nos falta un plan de estabilización y porque hemos generado muchísimas dudas para el inversor, sobre todo para el inversor de largo plazo. Así que yo creo que mientras no estemos en condiciones de ofrecer horizontes económicos de largo plazo y horizontes energéticos de largo plazo, la inversión y los acuerdos con YPF van a ser acuerdos más vale de tipo testimonial. Quiero estar presente, pero todavía no voy a comprometer demasiada inversión hasta que no vea cambios sustanciales y horizontes de futuro. Montamat, y respecto a los otros jugadores locales, se me ocurre Pan American Energy, que tiene algún grado de importancia relativa, en particular en la Patagonia y demás. ¿Es pensable que se animen a inversiones más importantes, esas que muchos dijeron se estableció una especie de sencillar hasta que aclare por parte de los empresarios argentinos o no? ¿Cambió la política energética? Yo creo que todavía no. ¿Y qué es cambio en la política energética? Bueno, necesitamos un plan de 20 años para la energía. Los electrones, las moléculas, no saben de tiempos políticos. Necesitan largo plazo y, si es posible, políticas de Estado. Necesitamos otras señales de precios en el sector. Los precios internacionales se nos han estado metiendo por la ventana de importaciones y todavía tenemos precios domésticos disociados de esas referencias internacionales. ¿Cómo es esto de que le estamos pagando el gas que importamos de Bolivia a $11, por barco lo traemos a $18 y en promedio a las cuencas argentinas, incluyendo estos planes que remuneran la producción incremental un poco más, lo tenemos en promedio a $3 el millón de litros? Bueno, hay que hablar de precios, también con, por supuesto, una tarifa social que separe de estas recomposiciones a aquellos argentinos que por indicadores sociales y económicos son vulnerables a esta recomposición. Y lo tercero, reglas. Podemos discutir, Paulino, en este sector, más o menos Estado, empresa pública, empresa privada. Lo que no podemos aceptar es intervención discrecional, que las reglas de juego cambien en función de las necesidades políticas de turno, coyuntural. Esto es lo que evidentemente trae como perjuicio la desinversión y trae como consecuencia lo que ha venido sucediendo en este sector y que lo he conversado contigo en distintas oportunidades. Las empresas reaccionan frente al corto plazo, sobreexplotando lo que está en producción y haciendo mínima inversión exploratoria. En términos criollos, le ponen al mismo mate varias bombillas. Bueno, esto es lo que ha venido sucediendo, lo que no tiene que suceder, y para eso necesitamos otra política energética. Mientras esa política energética siga siendo la misma y no cambie, yo creo que las inversiones en el sector van a ser más vale testimoniales. Montamat, lo último, respecto a los subsidios y demás, ¿cree que el gobierno se avendrá finalmente a poner sobre el tapete la discusión ungido por la caja, por las restricciones severas de esa manta cada vez más corta en términos de recursos públicos, por lo que sea, digamos, pero finalmente a discutir los subsidios en materia de energéticos, en particular en gas y electricidad en capital y el conurbano, o cree que esa discusión no tiene plafón político para ser llevada adelante? Tenemos necesidad de hacerlo, pero el gobierno va a tratar de, desde mi óptica, desde mi opinión, evitar hacerlo por los costos políticos que le significa. Yo creo que con todas estas movidas que usted estuvo analizando, el arreglo con Repsol, el eventual arreglo, negociación con el Club de París, el tema de los holdouts, el tema de pagar algunos juicios en el CIADI, la aproximación al Fondo Monetario con este nuevo índice de precios, lo que está buscando el gobierno es
posibilidad de acceso al financiamiento internacional. Se ha dado cuenta que financiamiento inflacionario ya tocó sus límites. Si sigue emitiendo para financiar gasto público descontroladamente, bueno, la inflación se va de cauce. Con financiamiento internacional, con acceso al financiamiento internacional, me parece que el gobierno va a tratar de seguir haciendo más de lo mismo. Así que aquellos que se ilusionan demasiado con giros ortodoxos de la actual política, yo creo que el modelo sigue siendo populista y el uso coyuntural de los instrumentos no cambia el rumbo. Así que sí, hay necesidad de rever fundamentalmente la política de subsidios. Creo que el gobierno va a tratar de evitar en lo posible y hacer cambios fundamentales y tocará marginalmente, como lo hizo hasta ahora, a algunos consumos. Daniel Montamad, como siempre, el placer de escucharlo. Gracias por este ratito en la tarde de Infobae.